Primera de Samuel capítulo 30. El título del mensaje de esta mañana le hemos denominado Descubriendo la gracia de Dios en medio de nuestros errores. Repito el título, Descubriendo la gracia de Dios en medio de nuestros errores. Y hoy vamos a descubrir cómo hay diferentes formas para responder a los errores que nosotros cometemos en la vida. Hay formas incorrectas de manejar los errores y además de eso hay formas correctas. La palabra del Señor nos enseña que nosotros podemos tener una respuesta a aquellos fracasos en la vida, pecados, errores, y esto nos ayuda a nosotros, pues no solamente estar en armonía con lo que la palabra de Dios enseña, con lo que Él espera de nosotros, sino también conocerle a Él de maneras especiales. Y lo vamos a ver a partir de un momento específico en la vida de David, un momento de crisis en su vida, en la cual David se encontraba pues en una encrucijada y él tuvo que afrontar errores que había cometido y de alguna manera confiar en la gracia de Dios para poder superar lo que le estaba aconteciendo. Vamos a darnos cuenta cómo hay principios, pues, universales que se comunican desde el Antiguo Testamento al Nuevo en esto que le aconteció a él y cómo se relacionan también con la obra redentora de Jesús para nosotros hoy. Entonces vamos a leer primeramente el texto, Primera de Samuel capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 19. Es un texto un poquito largo, pero es una historia, cual es importante que tengamos presente todo el relato para poder entender lo que pasó y poder sacar el mensaje de este día. Entonces leo para ustedes, comienzo desde el versículo 1, dice de la siguiente manera. Al tercer día, David y sus hombres fueron a Siclac y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Siclac la habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie. Simplemente se los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclac y vieron que la ciudad había sido incendiada, que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijos y a sus hijas, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo, te ruego que me traigas el efod. Abiatar se lo llevó y David consultó al Señor. Le preguntó, ¿debo seguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo, ve tras ellos porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron delante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. Y esos que siguieron hallaron en el campo a un egipcio y lo llevaron ante David. Lo alimentaron con pan y le dieron a beber agua. También le dieron pan de higos secos y 2 racimos de uvas de pasas, y el egipcio comió y recobró el ánimo, pues hacía 3 días con sus noches que no había comido ni bebido nada. Luego David le preguntó, ¿quién eres y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió, sirvo a un amalecita, pero me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal, pues habíamos hecho una incursión al Negev de los cretenses y de Judá, y también al Negev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Siclac. David le preguntó, ¿me puedes llevar hasta esa tropa? Y el egipcio dijo, lo haré, si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré a esa gente. Y como David se lo juró, el egipcio lo llevó a donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio a la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo, haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos.
Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó también a sus dos mujeres. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, por pequeño que fuera. Y los hijos y las hijas las devolvió David a sus padres. Bien, comentemos un poco acerca del contexto y qué es lo que estaba aconteciendo acá. Nos dice que David y sus hombres regresan y encuentran el territorio en el cual ellos estaban viviendo, que se llamaba Siclac, que había sido pues atacado por una tribu de enemigos, por los amalecitas específicamente. Y no solamente habían sido atacados, sino que las familias de aquellos hombres, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, habían sido tomados como rehenes, como cautivos de guerra y se habían robado las cosas. Y en ese momento, todavía al margen del gran dolor que estaban atravesando estos hombres, los soldados comienzan a culpar a David y empiezan a considerar apedrearlo en ese momento. Entonces vemos que David en ese espacio dice que él hace algo, dice que él se fortalece en el Señor y él busca en Dios su favor, su dirección. Y cuando eso ocurre, pues Dios le responde y le promete que él va a poder recuperar las cosas. Entonces David y sus hombres persiguen a los amalecitas y pueden recuperar todo lo que había sido perdido en ese momento, algo pues impresionante. Pero hay varias preguntas que tenemos que hacernos aquí. Recordemos que el título de este mensaje es Descubriendo la gracia de Dios en medio de nuestros errores. Una pregunta aquí importante entonces es ¿qué hacía David en Siclac? Si sabemos que Siclac, cuando estudiamos la geografía bíblica, sabemos que era territorio de los filisteos. En otras palabras, era territorio de los enemigos de Israel. David estaba allí. ¿Qué hacía David y su gente en ese lugar? Bueno, la respuesta la encontramos en la historia bíblica. David se refugió en Siclac porque él estaba huyendo de Saúl. Para los que de pronto están conectándose en esta mañana y no saben, bueno, ¿quién fue David? David fue un gran rey en Israel, una persona que nos dice en las escrituras que era un hombre conforme al corazón de Dios y que su acercamiento con Dios empezó siendo él jovencito. David comienza a tener pues tiempo con Dios que él invertía en sus cosas naturales cuando él pastoreaba las ovejas y demás. David conoce a Dios allí y a Dios se le ocurre después venir a colocar a David como rey, pero Dios se lo anticipa, Dios le habla a través del profeta Samuel y le dice que un día lo va a colocar al frente de ese reinado de la nación de Israel. Pero cuando esto ocurre, en el momento que Dios a través de Samuel le habla a David y le dice que esto va a pasar al momento en el cual David es constituido rey, pasan alrededor de 17 años y todo ese tiempo David sufre una persecución de nada más y nada menos que el propio rey de Israel, un hombre con poderío económico cuyo nombre era Saúl, un hombre que había sido escogido por Dios y luego fue desechado por Dios también por su pecado y por su rebeldía, por su incapacidad también de reconocer errores. Él había sido descartado y él sabiendo que iba a ser el próximo rey de Israel, él emprende una persecución contra David. Entonces David huye por diferentes lugares dentro del territorio de Israel. Pero llega el momento en el cual, ante la persecución que David estaba recibiendo por parte de Saúl, que él viene y se refugia en territorio filisteo, que sabemos que los filisteos pues eran enemigos acérrimos de los israelitas. Esa era la razón por la cual David se había refugiado ahí. Él había hecho una especie de alianza con un rey en ese lugar que se llamaba Aquis. Y Aquis de los filisteos pues le permitió a él establecerse allí en una de esas, digamos, provincias o departamentos que tenía la región de Filistea. ¿Qué le permitió esto a David políticamente hablando? Bueno, tener un tiempo de una relativa seguridad, estar allí resguardado, lejos de la constante amenaza de Saúl, pero a pesar de esto y de los desafíos que ellos enfrentaron, Siclac seguía siendo una zona filistea, ¿cierto? Él tenía de nuevo una aparente seguridad allí, pero seguía siendo un lugar en el cual no era sabio que David estuviese allí. ¿Qué llevó a David a salir de Siclac? Recordemos entonces que David viene, se establece en territorio de los enemigos, en Siclac, pero en un momento él sale a una excursión. ¿Y con quiénes fue? Fue con los filisteos a una batalla.
y dejó a su familia en territorio enemigo y las familias de los soldados también allí solos. ¿Por qué David hace esto? Bueno, porque durante su estancia con los filisteos ya David había desarrollado una reputación con ellos. Ellos sabían que era el hombre que había matado al gigante, al propio gigante de ellos. Sabían que era un hombre que Dios usaba, que era un estratega militar, y entonces esta reputación que él tenía, pues a ellos les servía utilizarlo. Entonces ellos lo unen a sus fuerzas militares y David comienza a salir con los enemigos a desarrollar ciertas operaciones estratégicas afuera. Y durante un momento de estos que David pues sale con los filisteos a pelear, otra tribu de enemigos, Israel tenía varios, estaban los filisteos, los amalecitas y demás. Los amalecitas vienen a atacar a la familia de David. Y entonces ocurre esta gran desgracia. Se roban las pertenencias de ellos y a sus familias, esposas, hijos e hijas, los llevan como cautivos de guerra. Podemos aquí entonces nosotros hacernos varias preguntas. Una de ellas es, bueno, ¿qué hacía ahí David? Que ya lo pensamos antes, pero otra es, ¿estuvo bien que David se refugiara en territorio enemigo? Esto podemos verlo en diferentes perspectivas, dependiendo de cómo queramos ver las cosas. Para algunas personas fue una decisión que de pronto fue algo cuestionable desde un punto de vista ético y político, ¿verdad? Cuestionable. ¿Por qué? Porque al él unirse con los enemigos, pues claramente estaba comprometiendo su lealtad, su identidad como futuro rey de Israel, y esto podía verse de una manera pues inadecuada. Para otros se justifica porque las circunstancias eran muy difíciles, entonces David tenía que ser práctico, tenía que resolver de alguna manera, estaba huyendo de Saúl, Saúl estaba decidido a matarlo y él encuentra en este lugar pues un espacio en el cual él puede estar seguro, entre comillas, ¿cierto? Con su familia, que ya vimos que no era pues muy seguro. Hay gente que puede decir, bueno, es que fue una estrategia de supervivencia. Ciclac tenía el refugio, les daba las condiciones, tenía esta pseudo amistad con Aquis, entonces David podía estar allí. Pero si recordamos, capítulos antes, si usted lee el libro de Samuel, nos damos cuenta que en un momento ya Dios le había hablado a través de un profeta, le había mandado a decir cuando David estaba en Filistea que saliera de allí. ¿Por qué circunstancias David se mantuvo o volvió a ese lugar? No lo sabemos, pero ya Dios en algún momento le había dicho a David que saliera de ese territorio. David, por difícil que fuera lo que estaba aconteciendo, tenía que confiar en que Dios lo iba a guardar y que Dios lo iba a colocar como el rey que el Señor había dicho, ¿cierto? Lo cual Dios vino a cumplir también. Pero ¿qué podemos ver acá? Podemos ver cosas muy interesantes. Podemos ver que muchas veces como hijos de Dios en esta tierra vamos a atravesar situaciones. No importa que Dios le haya hecho a usted 1000 promesas o una promesa es igual de válida. No importa que caminemos en integridad, podemos atravesar situaciones, claro, y muchas veces las situaciones que atravesamos vienen a ser producto de nuestros errores. Independientemente de las razones por las cuales David cometiera o no este error, que a todas luces parece que fue un error de parte de él, podemos rescatar varias cosas de este asunto. Una de ellas es cómo manejaba David los errores. Bueno, podemos ver que David tuvo un reconocimiento de ellos. Vemos en el capítulo, en el versículo 3 aquí, cuando los hombres lloran, nos dice que, en el versículo 4, perdón, nos dice que ellos se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello. Imagínense el tipo de llanto que podían experimentar esos hombres. Pensar en sus familias que ya no estaban. Y de pronto usted que nos está escuchando ha perdido algo en la vida. Puede ser que usted haya cometido un error, un pecado, de alguna manera, y eso al día de hoy le afecta, le lleva a tener momentos en los cuales tal vez usted recuerda lo que pasó y todavía ese llanto, ese dolor le acosan. Usted camina con eso. Estos hombres estaban viviendo eso ahí. Dice que hasta que se cansaron, imaginemos lo difícil que pudo haber sido para ellos el perder a su familia, sus hijos, las personas con las cuales estaban. Vemos además que David, bueno, vino a tener un arrepentimiento genuino y él buscó el favor de Dios. Y lo podemos ver en el intento de él de acercarse en ese momento al sacerdote Abiatar y decirle, tráigale foto. O sea, David
Probablemente pasaban 1000 preguntas por su cabeza. ¿Estuvo bien que estuviera en Filistea? ¿Por qué no salí de aquí cuando Dios me dijo? ¿O por qué volví aquí habiéndome Dios hablado que no estuviera aquí? Perdimos nuestras familias por este error. Dios dijo que iba a ser rey, ahora no tengo familia. ¿Cuántas preguntas pudieron pasar? Y no solamente eso, la amenaza que tenía ahora de muerte de los propios soldados que estaban con él que querían apedrearlo. David entonces, ante esta cantidad de cosas que estaban pasando, este bombardeo de pensamientos que él podía tener, él decide buscar el favor de Dios. Y entonces llama al sacerdote Abiatar, consulta a Dios, y entonces vemos que él empieza esta búsqueda del favor divino. Pero no solo eso, o sea, vemos que David también se arrepiente, o sea, David en el hecho de él buscar a Dios, está viendo que él no está dependiendo solamente de su capacidad, de lo que él puede hacer, sino que le busca y acepta las consecuencias. Él entendió que por causa de su ausencia, él tenía ahora que asumir la responsabilidad de esta situación y tenía que hacer algo y que solo no iba a poder hacerlo. David, vemos que también en su manera de resolver los errores, él busca la restauración de las relaciones. Vemos que él se preocupa por el bienestar no solo de su familia, sino también de las personas que con él estaban. Necesitaban hacer algo para restaurar las relaciones familiares, para restablecer el orden de lo que estaba aconteciendo allá. Y en medio de esto, algo bien interesante y que apunta tal vez a la médula y a la aplicación de este mensaje también es el aprendizaje y crecimiento que David vino a tener. Y ya lo vamos a ver más adelante en relación con nosotros, pero podemos ver que a partir de esta experiencia, David aprendió la importancia de confiar en Dios y buscar la guía de Dios, ¿cierto? Depender, en lugar de solamente depender de sus estrategias militares, David vino a buscar en el Señor para que Él le ayudara. Y esto, digamos que marca un punto de inflexión en el liderazgo de David, que ya estaba a poquísimo tiempo de comenzar un reinado y que a la hora de Dios colocarle ahí no era que simplemente se iba a olvidar de su pasado, sino que su pasado y todo lo que había vivido había sido una escuela para él, para poder gobernar de la manera que quería. Y podemos ver ese aprendizaje y crecimiento de David reflejado no solamente en su campaña militar, sino también en los salmos, en la manera en la cual David escribe. Nos encontramos cualquier cantidad de evidencia que nos habla de un hombre reflexivo, de un hombre que, como diríamos en Costa Rica, pasó por donde asustan y pudo conocer al Dios que es la salvación. Nos dice en el Salmo 18:1 lo siguiente: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Podemos encontrar, como decíamos hace unos segundos, en los Salmos la evidencia de un hombre que pudo ver a Dios rescatarle de sus enemigos, pero que también pudo ver a Dios ayudarle en medio de sus errores. Cuando David escribe el Salmo 51, después del error que había cometido con Betsabé, vemos a David ahí reconociendo sus faltas. Vemos a un hombre que se arrepentía. Esto que vemos acá, este error en David, no fue el único. David cometió muchos errores a lo largo de su vida. El adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías, el antiguo esposo de Betsabé, cuando realizó el censo de una manera desobediente, los problemas que tuvo a la hora de disciplinar a su familia y luego lo que le ocasionó también la falta de control sobre sus hijos, como Adonías, por ejemplo, ante lo que había intentado hacer. O sea, David fue un hombre que cometió errores y vemos que nos muestra las escrituras que él sabía gestionar el error. Él se presentaba ante el Señor y buscaba en él para que le ayudara a superarse por encima de los errores. Yo quiero decirle a usted hoy que hay esperanza en medio de nuestros errores. Hay algo más allá. A pesar de nuestras faltas, está la gracia de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros para nuestros días con esto? Bueno, primero que los hijos de Dios también podemos cometer errores. Y dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros, los vamos a abordar de diferentes maneras. Decíamos que hay formas incorrectas y hay formas correctas de abordar los errores. Y es un aprendizaje que todos vamos a llevar. El hecho de que usted sea cristiano hoy
no le exime de que pueda cometer un error, a pesar de que buscamos la dirección de Dios, a pesar de que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, de que oramos, seguimos siendo humanos, estamos en este cuerpo y en ocasiones cometemos errores. Y dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros, vamos a reaccionar de formas distintas a los errores. Y aquí es donde está la aplicación para nosotros en este día. Hay formas incorrectas, vamos a ver, de manejar los errores y hay formas correctas de manejar los errores también. Una forma incorrecta de manejar un error, vamos a ver algunas de ellas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, la negación. Por ejemplo, veámoslo en el caso de Adán y Eva, cuando el Señor se acerca a Adán y vemos que Adán le dice, la mujer que me diste. Adán en ese momento negó su responsabilidad de que él como cabeza en ese momento, estando allí como líder, como el primero que había sido colocado en el jardín del Edén, también tenía una parte en el asunto. Él niega su responsabilidad. Esa es una forma en la cual nosotros podríamos abordar un error en la vida y es incorrecta, la negación. ¿Qué otras formas incorrectas de abordar los errores podemos encontrarnos? Bueno, el encubrimiento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el mismo David, cuando él comete el pecado de adulterio con Betsabé y asesinato, como él intenta encubrir el pecado y pasan muchos años. Si no es que Dios viene y envía al profeta a hablarle, muchos años, no días, pero pasan tiempo en el cual David encubre esto. Y Dios envía a aquel profeta a confrontarlo. Él hizo esto. Justificarnos. Por ejemplo, los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos se negaban a aceptar que Jesús era el Mesías y presentaban diferentes excusas y cosas, pero tenían la evidencia en su propio rostro. El orgullo también es una manera incorrecta de aceptar un error y la falta de arrepentimiento. Hay personas que por orgullo no quieren reconocer que Dios está en algo. Por ejemplo, el faraón, cuando él se negó a ver que Dios quería liberar a los hijos de Israel y que venían las plagas y era evidente que el asunto era de Dios, pero él por su orgullo no hacía lo que le correspondía y eso le evitaba también el poder arrepentirse. Hay personas que por orgullo no se arrepienten. Y si usted no se arrepiente en su vida por un pecado, hermano, no espere que Dios le pueda ayudar en esa área a salir y en otras también. Nosotros, el medio que tenemos para poder acercarnos a Dios y enmendar es a través del arrepentimiento. Yo tengo que reconocer mis errores, mis pecados, mis faltas. Tengo que reconocerlas y a partir de eso también poder hacer lo que la palabra de Dios me enseña. No solamente una forma incorrecta de manejar los errores, pues es inadecuada, sino que también eso nos va a dar ciertas desventajas. Por ejemplo, no vamos a experimentar la gracia y la restauración de Dios. Si usted no reconoce su error, la palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa el pecado y se aparta. Nótese que hay un binomio, hay dos elementos, confesar, apartarse, alcanza la misericordia de Dios. Si nosotros no manejamos los errores correctamente, no vamos a ver esa restauración, esa gracia, esa misericordia de Dios. Es decir, como solucionamos los errores, pues claramente va a tener repercusiones en nuestra vida hoy, pero también hay un aspecto aquí importante que no debemos dejar de lado y es cómo vamos a procesar esos fallos. Por ejemplo, usted viene hoy y se equivoca. Puede ser que usted cometió un error hace años. Y si nosotros, al margen de saber que ese error se cometió, no tomamos las acciones adecuadas para enmendar el asunto en Dios, ese recuerdo en nuestras memorias nos va a acosar y nos va a hacer sentir mal. Muchas veces hemos visto casos de personas que hicieron algo hace años, cometieron un error, o sus padres cometieron un error, o ellos cometieron un error contra alguien, y los ecos de ese error puede hacer que todavía los tienen en el presente, todavía hoy les afectan. Claro, puede hacer que usted cometió un error y que hoy le esté afectando, y usted dice, esto me afecta de diferentes maneras, pero también nosotros podemos escoger hasta dónde ese error, esa falta va a afectar nuestro estilo de vida, nuestro gozo, la fe y la manera en la cual nos podemos conducir en adelante. Yo puedo vivir anclado al pasado con algo que aconteció, con una situación difícil y ser víctima de ese pasado,
aunque le haya pedido perdón a Dios, no permito que mi alma sea libre, no le dejo a Dios ingresar aquí adentro y entregarle el asunto y recibir su gracia para poder avanzar. Permanecemos presa de ese mismo error y lo único que pensamos y meditamos y le damos vuelta y le hacemos cantos es a por qué hice o por qué en ese momento no hice lo que tenía que hacer o por qué esto tenía que ocurrir y nos mantenemos en ese estado emocional que es, por decirlo de alguna manera, una antítesis del gozo y de la alegría que Dios nos ha entregado a nosotros. De la obra de Dios no nos permite verdaderamente ver las cosas como Él quiere que las veamos, ni conocer el carácter de Dios que viene a trabajar en nuestras vidas. Y a la hora de que se manejan los errores así, cuando lo hacemos de una manera inadecuada, eso también va a obstaculizar el crecimiento espiritual, eso trae un estancamiento, no podemos reconocer la necesidad del cambio, no podemos pensar que Dios a través de su gracia puede venir a restaurar las cosas, así como lo hizo con David, que habían perdido todo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en la vida, que Dios nos libre, pero llegar a un momento de perder absolutamente todo y saber que Dios más bien les restituyó las cosas después. David estuvo en ese punto. No solamente estaba siendo perseguido de muerte por años, como si ya eso no fuese cansado, más de 10 años estar en una situación así, pero supuestamente podría haber dicho David, Dios me había hablado a través de Samuel que Dios iba a hacer esto. Y ahora estoy aquí en este lugar tan miserable con los enemigos en este desierto, huyendo. Yo, el que supuestamente iba a servirle a Dios en tal cosa, y acabo de perderlo todo. ¿Dónde está Dios? ¿Cuántas veces puede surgir esa pregunta en nosotros en medio de situaciones? Pensamos que estar con Dios es sinónimo de que no haya problemas y eso es un error. Es un error. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendremos aflicción. Y por si fuera poco, también nosotros como seres humanos que cometemos errores podemos provocar problemas colaterales en nuestra vida. Pero por encima de eso, tenemos que recordar y tener muy presente que la gracia de Dios va más allá de todo esto y que Él ya venció el mundo. Él ya lo venció. Y tenemos que autoconvencernos, autodeclararnos, autoministrarnos estas palabras muchas veces. Porque nuestra humanidad se queda viendo las cosas en lo natural solamente. Y la escritura nos dice que andamos por fe y no por vista. Si usted solamente hace una lectura natural de la vida y de las cosas que le están pasando, su conclusión va a ser, aquí no hay Dios. Pero cuando usted decide colocar los ojos en el autor y consumador de la fe, en aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros, en su gracia, usted puede ver que Él puede transformar las cosas de una condición a otra y aún en medio de las dificultades, ayudarnos a conocer a ese Dios grande, poderoso, cuya gracia es mayor que cualquier cosa. Y entonces venir a experimentar esa gracia y esa restauración del Señor. Si nosotros no manejamos los errores correctamente, si nos quedamos solamente lamentándonos por lo que hicimos mal o por lo que no hicimos o por lo que sufrimos hoy producto de esos errores, estamos cerrando la puerta, estamos cerrando los ojos también a la gracia de Dios y a lo que Él puede hacer. Tenemos que abrir nuestro entendimiento a esa obra del Señor y eso también va a trabajar en nuestro carácter, desarrollar en nosotros lo que queremos. Entonces, si hay formas incorrectas de manejar los errores, también hay formas correctas de hacerlo. Y aquí es donde tenemos que prestar atención, porque podemos extraer entonces una buena noticia, podemos extraer de aquí algo valioso para nuestros días hoy. Yo le aseguro que aquí no hay ni uno solo que me diga yo nunca he cometido errores en la vida. Y el que nos diga que sí, que nunca ha cometido nada, lo ministramos por mentiroso. Aquí todos hemos cometido errores. Aunque usted tenga 400 años de caminar con Cristo, todos en algún momento cometemos errores y podemos manejarlos o de maneras correctas o de maneras incorrectas. Entonces, ¿cuáles son algunas de las formas correctas? Lo fundamental que nos enseña la Biblia. Y ver esto hoy en Cristo, es decir, cómo podemos manejar los errores de una manera confiando en la gracia y en la obra de Jesús. Hoy que estamos de este lado de la cruz, hoy que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, hoy que tenemos el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros, que tenemos la palabra,
al lado nuestro. ¿Cómo podemos y qué nos enseñan las escrituras? ¿Qué nos enseñan para poder manejar los errores? Bueno, lo primero, de la misma manera que David lo hizo, es el reconocimiento y el arrepentimiento. Cierto, Jesucristo nos enseñó en Mateo 4:17, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca y muy cerca. No solamente ya llegó, sino que también el Señor viene, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Para los que ven noticias, para los que están al tanto de los acontecimientos a nivel internacional, no solamente en los medios de comunicación normales, sino en varios medios de comunicación, usted se va a enterar que hay acontecimientos que están ocurriendo en el mundo muy remarcables, que nos apuntan al retorno del Mesías. Y tenemos que arrepentirnos por nuestros errores, prepararnos y recordar que nosotros en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. La gente cree que el reino de Dios es que ellos vivan como en un reino aquí, que ese es el reino de Dios, aquí en esta tierra. Error. El reino de Dios está arriba, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Las condiciones en las cuales vivimos aquí, como sean, Dios se encargará de darnos lo que necesitamos. Pero tenemos que recordar que el reino es de los cielos, no es el reino en la tierra que mucha gente quiere buscar, el reino de los cielos, ¿sí? Y tenemos que arrepentirnos para poder ingresar en este, para poder servirle a Dios en esta pasantía que tenemos en la tierra, de la manera que Él quiere que vivamos y que así mismo podamos construir lo que Él nos ha llamado a hacer y ser de bendición para nuestras familias y todas aquellas personas que están al lado nuestro. El primer paso para reconocer los errores de la forma correcta es arrepentirnos. Tiene que haber un reconocimiento de los errores. Un sí ponerme a cuentas, pero también hablar en los mismos términos de lo que Dios habla. Sí, Señor, esta actitud, esta emoción, este pensamiento que se levanta en contra del verdadero conocimiento de tu palabra, esto es pecado, Señor. Esto tengo que llevarlo cautivo. No puedo tener esto más en mí, tengo que hacerlo morir, porque eso es lo que tu palabra me dice. Aunque esto no le haga daño a nadie, aunque esto nadie se dé cuenta, esto hay que hacerlo morir. O esta actitud con la cual me conduzco no es correcta de acuerdo a la palabra. Tengo que hacerla morir. Yo tengo que, sí, arrepentirme y reconocer las cosas. Y cuando eso ocurre, tiene que haber una confesión también. No se trata de que simplemente digamos, es que todos somos pecadores y ya. Ok, todos somos pecadores, hay que aceptarlo y hay que confesarlo. El Señor Jesús nos dijo, si perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. En Mateo 6, del 14 al 15. Entonces, nosotros debemos acercarnos al Señor y vocalizar nuestros pecados. Pero también hay ocasiones en las cuales hemos pecado contra alguien, en las cuales hemos hablado de más, en las cuales hemos dicho algo que no teníamos que decir o hacer. Y la palabra nos enseña que tenemos que pedir perdón. Y claro, Dios golpea el orgullo a través de esto. Entonces, no solamente el hecho de confesar el pecado y pedir perdón es parte, sino que también tenemos que reconocer cuando tenemos estos bloqueos internos, cuando el orgullo no nos permite comportarnos o servirle a Dios como Él quiere que lo hagamos. Debemos reconocer eso, confesar el pecado a Dios. Claro, muy fácil, pero también a las personas cuando hemos hecho algo, cuando hemos cometido un agravio, tenemos que pedir perdón al Señor y buscar la restauración. Jesucristo nos dijo, por tanto, si al traer tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos enseña esto? El principio de la restauración y la restitución. Como decíamos antes, puede ser que usted hizo hoy algo incorrecto. Y usted puede decir, ay, Señor, perdón porque no sé, evadí esto. Bueno, vaya y traiga una restitución al asunto. Señor, perdón porque prometí que iba a hacer esto y no lo hice. Bueno, vaya y corrige lo que tiene que hacer. O Señor, perdón porque le prometí a esta persona que iba a hacer tal cosa. Vaya y corrige lo que tiene que hacer. O X actividad que usted no realizó, restituya la falta. Restaure. Una persona puede pensar, ay, me fui sin pagar del restaurante, qué pena, Dios, perdón. No, usted se devuelve al restaurante y paga lo que tiene que pagar.
Así funcionan las cosas para el Señor. No es simplemente pasan las cosas, se pide perdón y ando por la vida. No, usted tiene que restituir y traer una restitución en las faltas como tal, ¿cierto? Y al margen de esto también tenemos que aprender a confiar en el cuidado de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, usted dice, sí, cometí este error y esto hoy me está afectando en tal situación, en la salud o en tal situación en las finanzas. Bueno, vamos a confiar en el cuidado del Señor. El apóstol Pedro nos dice, echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Pero si bien Dios promete cuidarnos, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a confiar, Señor, perdón, porque no he cuidado la salud en este aspecto. Bueno, a partir de hoy voy a cuidar mi salud. Voy a comer de una manera saludable. Esto es cómico. Recientemente se ha hecho muy viral en las redes sociales que las personas ponen, por ejemplo, un meme y se ve aquella hamburguesa como de 3 pisos y las personas diciendo, Señor, bendice estos alimentos para que le hagan bien a mi cuerpo. Una hamburguesa que tiene calorías como de 3 días para comer. ¿Cierto? O sea, es como totalmente incongruente. Tenemos que pedirle perdón al Señor si no comemos de la manera sabia. O si de pronto tenemos un problema a nivel económico o personas que atraviesan problemas económicos y vienen a decir, ocupo que Dios me ayude. Bueno, perfecto, Dios le va a ayudar. Podemos confiar en Él, pero tenemos que hacer también nuestra parte. Usted está diezmando, usted está ofrendando, usted está reduciendo sus gastos para vivir de acuerdo a lo que usted puede vivir y no vivir de apariencias, está ahorrando, ¿cierto? Hay principios que la palabra de Dios nos enseña. No se trata simplemente de confiar en que Dios va a hacer, ignorando toda la otra realidad. Van de las manos las dos. Entonces vamos a confiar en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, pero también vamos a conducirnos de una manera sabia. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a algo muy valioso, que es que cuando reconocemos nuestros errores, y dependemos de la gracia de Dios, vamos a experimentar un crecimiento espiritual. Todos aquí hemos atravesado errores. Y cuando eso ocurre, y cuando venimos delante del Señor y le decimos, Dios, perdón, cometí este error, siendo ya conociéndote o no conociéndote, cometí ese error, Señor, y esto tiene estas repercusiones al día de hoy. Podemos comenzar entonces a experimentar no solo el perdón de Dios, sino la gracia de Él, que va por encima de nuestras faltas y nos ayuda también a crecer, a conocerle de una manera especial, a ver cómo Dios trabaja con nosotros, a entender, como vio David en este momento, que a pesar de que él había cometido un error, Dios en su misericordia le iba a ayudar en este caso para que él pudiese recuperar lo que se había perdido. Hubo momentos en los cuales no. Por ejemplo, cuando David pecó con Betsabé, el hijo fruto de esa unión murió y dice que Dios le quitó la vida a ese niño, producto del error de David, del pecado tan grande que había cometido, no solamente en el adulterio, sino en el asesinato de Urías. Si bien Dios le perdonó, experimentó las consecuencias, pero Dios no le quitó la vida a David mereciéndola porque había cometido homicidio. Vemos ahí la misericordia de Dios, guardando a este hombre porque tenía un corazón que era un prototipo de lo que Dios quería de nosotros. Entonces, ¿qué nos invita este mensaje hoy? ¿Qué podemos ver con respecto a los errores y cómo nosotros podemos conocer a Dios en medio de esto? Que podemos confiar en la gracia del Señor. Sí, todos cometemos errores, pero tenemos que confiar en su perdón y que cuando lo reconocemos de una manera sencilla, cuando confiamos en la gracia de Él, Él sí nos va a perdonar y Él en su misericordia nos va a ayudar en medio de esta tierra también para poder restaurar lo que muchas veces tal vez hemos perdido o el enemigo nos ha robado y poder vivir de la manera que Él lo quiere. Y también aprender a depender de la fortaleza del Señor. David supo en ese momento que el error y lo que había pasado le superaba en todo sentido. Tenía ahora a su propio pueblo en contra de él, a sus amigos se habían vuelto enemigos y estaba a punto de ser apedreado. Pero él depende de Dios, él se refugia en él y el Señor más bien les da la victoria a todos en ese momento para que puedan avanzar en la dirección de lo que el Señor quería. Puede ser que usted hoy está hoy sufriendo por algún error que usted cometió en el pasado, no lo sé. Yo quiero invitarle a que en este día, en esta mañana, usted acepte el perdón de Dios, pero además de eso también reconozca
que Dios tiene misericordia, que con su gracia Él nos ha acompañado hasta aquí. Y que, como dice la palabra, su amor cubre multitud de faltas. Y Dios es un Dios de restauración. Si no fuese así, si Dios nada más fuese un juez sin misericordia, en el cual dice cometió un error, hasta aquí, no estaríamos donde estamos hoy. Cada uno de nosotros estamos acá por encima de los errores que hemos cometido también. Dios ha sido misericordioso, Dios ha tenido gracia, nos ha ayudado, nos ha apoyado en momentos en los cuales tal vez no hicimos algo de la mejor manera. Yo quiero invitarle a que usted reconozca si ha cometido un error y mire de qué manera puede restaurar, restituir, reajustar en el camino, pero no venir simplemente a justificar algo. Reconocer, perfecto, y también, si ya pediste perdón y te sabes perdonado, aprender a tener paz, a confiar en que el Señor, así como te ha perdonado de otros errores y de otras faltas también, así como también ayudó a David, nos va a ayudar a nosotros a través de la obra de Cristo Jesús, lo seguirá haciendo en esta tierra, nos seguirá acompañando para que podamos ir hacia lo que el Señor quiere para nosotros y podamos servirle. Y eso nos da, sí, esperanza, pero también eso nos va a transformar, como decíamos al inicio. Vamos a manejar los errores, a gestionar el error de la forma correcta, pero también vamos a conocer esa gracia y esa misericordia de Dios. ¿Y por qué es importante que eso venga a nosotros, pastor? Bueno, porque vamos a conocer a Dios de una mejor manera, sí, pero también porque el Señor nos llama a ser imitadores de Él. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, porque cada uno de nosotros interactuamos con personas, amigos, conocidos, familia, que también cometen errores. Y si Dios nos manda a ser imitadores de Él, entonces vamos a poder ayudarles en medio de sus faltas, cuando han metido la pata hasta el fondo, y vamos a decirle, bueno, está bien, no es que no pasó nada, no es que nada aconteció, no vamos a maquillar las cosas, pero les vamos a decir, nuestro Dios tiene misericordia y gracia, y la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, vamos a desmenuzar eso. ¿Cuáles fueron tus errores en medio de esto? ¿Ya le pediste perdón al Señor? Sí, ok. ¿Ya te apartaste, dejaste de hacer lo que estabas haciendo? No, bueno, es momento de, y vamos a acompañar a esas personas. Y entonces la misericordia de Dios los va a alcanzar a ellos. Pero ¿cómo los alcanza? Los alcanza en un sentido también, escuchando a través de la iglesia del Señor, de cada uno de nosotros, cómo el Señor lo hace. ¿Y cómo vamos a estar tan seguros de eso? Porque ya lo habremos vivido, porque ya lo hemos procesado, porque hay momentos en nuestro caminar. Estoy seguro que muchos de nosotros aquí lo hemos visto, como Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos ha acompañado y nos ha enseñado. Y tenemos que mostrarle ese Dios de restauración, ese Dios de gracia, ese Dios poderoso, sí, ese Dios que ama la justicia y la verdad en lo íntimo, nos dice la palabra también, pero mostrarles a un Dios que a través de la obra de Cristo Jesús viene a exhibir su gran amor, su misericordia a una humanidad, a una sociedad que pasa cometiendo errores, porque esa es la naturaleza del ser humano por causa del pecado. Tenemos este evangelio, tenemos estas buenas noticias de un Dios que restaura nuestras vidas, que perdona y que nos llama a vivir como Él quiere. Así que, resumiendo ya y concluyendo, yo quiero invitarle en esta mañana a que usted coloque su confianza en la gracia de Dios, en que Él nos lleva a depender de Él, que nos da esperanza y que nos transforma aún en medio de nuestras faltas para poder conocerle cada día mejor y poder ser voceros de Él a una sociedad caída. Pero antes de una sociedad caída, una sociedad que necesita recordar las palabras de Dios, los atributos de la gracia de Él a nosotros mismos, que a veces no nos perdonamos, que a veces seguimos siendo presa del pasado, y recordar que Dios es más grande que nuestros errores, descubrir la gracia de Dios en medio de ellos y poder avanzar. Así que yo quiero invitarle a que inclinemos nuestros rostros en esta mañana y que oremos a ese Dios poderoso que salvó y ha salvado a su pueblo miles de veces y que es el que camina con nosotros, que va delante nuestro y que nos ayuda a pesar de nuestras faltas también. Oremos.